Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar la chispa de la curiosidad y la admiración en muchos de ustedes. Imaginen esto, un atardecer de ensueño, una brisa suave acariciando la piel, y dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco pedaleando juntas, compartiendo un momento de pura conexión. Sí, hablo de Can Yaman y de Demet Özdemir. ¿Se imaginan la escena? Pues prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de ese posible paseo en bici al atardecer que para muchos ha sido pura magia. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Conviértanse en parte de nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Ahora vayamos al grano, ¿qué es lo que hace que este tipo de imágenes, o incluso la idea de ellas, nos fascinen tanto? Para empezar, Can Yaman y Demet Özdemir no son solo actores talentosos, son verdaderos íconos que han conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento actoral y, seamos sinceros, esa chispa innegable que transmiten en pantalla. Ambos han protagonizado exitosas producciones que nos han mantenido al borde del asiento, riendo, llorando y suspirando. Su química, tanto dentro como fuera de los sets, es algo que el público adora y que, de alguna manera, buscamos constantemente. Y cuando hablamos de un paseo en bici al atardecer, estamos hablando de una imagen que evoca romanticismo, libertad, sencillez y, sobre todo, autenticidad. Pensemos en la ambientación, la luz dorada del sol tiñendo el cielo de naranjas, rosas y púrpuras. Una escena que por sí sola ya es un espectáculo natural. Ahora añádanle a dos personas que, aparte de ser figuras públicas, son seres humanos que imaginamos, también disfrutan de los placeres sencillos de la vida. Un paseo en bicicleta es una actividad que nos reconecta con la naturaleza, con nuestro entorno, y que además es un ejercicio físico maravilloso. Es una forma relajada de compartir tiempo, de conversar, de observar el mundo pasar a un ritmo más tranquilo. Y si quienes lo comparten son Can y Demet, la imagen se vuelve instantáneamente aspiracional y, para muchos, incluso un poco de fantasía hecha realidad. Hay algo inherentemente romántico en la idea de compartir un atardecer. Es un momento de transición, de reflexión, de belleza efímera. Y en ese contexto, un paseo en bici sugiere una complicidad especial. No es una cita ostentosa en un restaurante elegante, sino un momento más íntimo, donde las conversaciones fluyen con más naturalidad y las miradas se encuentran con mayor facilidad. Imaginen sus bicicletas avanzando por un camino escénico, quizás a orillas del mar, o a través de algún parque pintoresco. El sonido de las ruedas rodando, la risa ocasional, el simple acto de pedalear juntos, todo ello conforma un cuadro perfecto que alimenta nuestra imaginación. Y es que, seamos honestos, en la era digital en la que vivimos, donde las vidas parecen ser constantemente exhibidas y curadas para las redes sociales, la idea de un momento tan genuino y espontáneo como un paseo en bici al atardecer se siente especialmente refrescante. No se trata de poses perfectas para una foto, sino de disfrutar del momento presente, de la compañía, de la belleza que los rodea. Es esa autenticidad la que, creo yo, resuena tan profundamente con nosotros. Buscamos esa conexión real, esa humanidad detrás de las pantallas. Además, si pensamos en la industria del entretenimiento turco, conocida por sus producciones de alta calidad y sus estrellas carismáticas, Can y Demet son dos de sus máximos exponentes. Ambos han logrado construir una base de fans muy leal y apasionada. Y cuando se trata de especulaciones o rumores sobre sus vidas personales, siempre hay un gran interés. Un paseo en bici al atardecer, si bien puede ser una actividad perfectamente inocente en el contexto de su popularidad, se convierte en una imagen cargada de significado para sus seguidores. ¿Son amigos? ¿Hay algo más? La ambigüedad combinada con la belleza de la escena es un cóctel perfecto para despertar la curiosidad. Analicemos los elementos que hacen de esta imagen tan cautivadora. Primero, la figura de Can Yaman. Con su atractivo físico, su energía y su personalidad magnética, ha conquistado a millones. Siempre proyecta una imagen de vitalidad y aventura. Un paseo en bici encaja perfectamente con esa faceta de su personalidad. Imaginen la fuerza y la determinación con la que pedalea, mientras quizás comparte una sonrisa o una broma con Demet. Por otro lado, Demet Özdemir. Conocida por su dulzura, su elegancia y su talento para transmitir emociones complejas en sus personajes. Su presencia en una escena así aporta una delicadeza y un encanto únicos.
Su risa al viento, la forma en que disfruta de la luz del atardecer en su rostro, todo contribuye a crear una atmósfera de ensueño. La combinación de ambos es lo que realmente hace pura magia, como dice el título. Es la conjunción de dos personalidades fuertes y atractivas en un entorno idílico, realizando una actividad sencilla pero profundamente romántica. Es la posibilidad de ver a estas figuras públicas despojadas de sus roles en pantalla, disfrutando de un momento de normalidad y conexión. Podríamos imaginar diferentes escenarios para este paseo. Tal vez estén en una ciudad costera de Turquía, pedaleando por el paseo marítimo mientras el sol se sumerge en el mar Egeo. El olor a salitre en el aire, las olas rompiendo suavemente en la orilla, el reflejo de la luz en el agua, una postal perfecta. O quizás opten por un entorno más rural, rodeados de naturaleza, con campos verdes extendiéndose hasta donde alcanza la vista, y el cielo pintado de colores vibrantes por encima. Cada escenario añade una capa de belleza y romanticismo a la idea. ¿Y qué dirían ellos en ese paseo? Las conversaciones podrían ser ligeras y divertidas, compartiendo anécdotas del día, comentando las vistas, o simplemente disfrutando del silencio cómodo que solo surge entre personas que se sienten a gusto juntas. O tal vez la conversación se torne un poco más profunda, compartiendo sueños, aspiraciones, o reflexiones sobre sus carreras y sus vidas. Esa intimidad compartida, aunque solo sea una proyección en nuestra mente, es lo que hace esta imagen tan poderosa. La bicicleta en sí misma es un símbolo de libertad y de un estilo de vida más consciente y saludable. Es una forma de moverse que nos permite apreciar mejor nuestro entorno, de sentir la brisa, de escuchar los sonidos de la naturaleza. Ver a Can y Demet participando en esta actividad nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre la importancia de desconectar de la rutina y conectar con nosotros mismos y con los demás de maneras más significativas. En un nivel más profundo, este tipo de imágenes, o la idea de ellas, conectan con un deseo universal de romance y de momentos perfectos. Vivimos en un mundo que a menudo puede sentirse caótico y estresante, y las historias que nos ofrecen destellos de belleza, simplicidad y conexión humana son un bálsamo para el alma. La pura magia del título no se refiere solo a la belleza visual del atardecer, sino a la magia de presenciar, o imaginar, a dos personas talentosas y carismáticas compartiendo un momento tan genuino y encantador. Además, el hecho de que sean figuras públicas que han trabajado juntos en producciones exitosas, como Erkencikus, genera una expectativa natural en el público. Los fans se han encariñado con la química que mostraron en pantalla, y cualquier indicio de una conexión similar en la vida real genera una gran ilusión. Un paseo en bici al atardecer es una imagen que evoca precisamente esa complicidad y esa conexión que tanto admiraron en la ficción. Pensemos en la música que acompañaría este vídeo si fuera una recreación. Melodías suaves, quizás con un toque de música turca tradicional, que evoquen la belleza del paisaje y la dulzura del momento. La edición con tomas lentas, primeros planos de sus expresiones, y planos generales del paisaje, realzaría la atmósfera etérea del atardecer. La sencillez de la actividad es clave. No hay grandes producciones, no hay artificios. Solo dos personas, bicicletas, un atardecer y la compañía mutua. Es precisamente esta ausencia de pretensión lo que hace que la imagen sea tan poderosa y cautivadora. Nos recuerda que la verdadera felicidad a menudo se encuentra en los placeres más simples de la vida. Y aquí en nuestro canal, nos encanta explorar estas facetas de las estrellas que admiramos. Nos gusta ir más allá de los focos y las alfombras rojas para imaginar esos momentos más privados, esos instantes de conexión humana que nos hacen sentir más cercanos a ellos. Un paseo en bici al atardecer, para Can Yaman y Demet Özdemir, representa esa posibilidad de verlos como personas disfrutando de la vida, de la naturaleza y quizás de una compañía especial. En resumen, la idea de Can Yaman y Demet Özdemir compartiendo un paseo en bici al atardecer es una imagen potente porque combina el carisma de dos estrellas de fama mundial con la belleza atemporal de un atardecer, la sencillez y el romance de una actividad como la bicicleta, y el anhelo universal de momentos auténticos y significativos. Es una fantasía visual que nos invita a soñar, a inspirarnos y a recordar que la magia a menudo se encuentra en los detalles más simples de la vida. Y hasta aquí nuestro viaje de hoy, explorando la pura magia de un paseo en bici al atardecer con Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta pequeña fantasía. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Se imaginan esta escena? ¿Qué les evoca?
Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.